Princesa Azul, Su Alteza. Señor Isabel, ya no soy una princesa. El rey acaba de despojarme de mi título. Ahora soy como todos los demás. Todo cambió tan rápido, no puedo aceptarlo, Alteza. Sin la princesa azul, ¿cómo vamos a vivir? Deja de usar lenguaje formal conmigo. Karel todavía está aquí. Dejo todo en sus manos. Princesa, por favor, reconsidera tu decisión. Estoy segura de que si pides perdón, el rey te va a perdonar. No tengo nada de qué pedirle perdón al rey. La decisión que tomé fue la correcta. La princesa sonrió entre sus sirvientes de palacio, quienes la acompañaron en su último día en aquella gran plaza, donde siempre había sido la pequeña princesa rodeada de altos muros de grandeza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el carruaje la sacara del palacio y se convirtiera en una mujer común y corriente, una simple ciudadana. Sería un viaje solitario, pero sabía que primero debía encontrar a su compañera de viaje, que sería su misión como ciudadana. Vamos, estoy lista para irme. Hermana, hermano Karel. Miró a Karel, que estaba un poco más lejos, saludándola y deseándole buena suerte en su nuevo viaje. Ella le devolvió el saludo y sonrió. Fue una despedida breve, pero no una despedida eterna. Antes de subir al auto, emprendió su nuevo viaje. El destino era un pequeño pueblo en el campo, lejos de Madeline. Ella no iba allí por su caída social, sino porque allí le esperaba algo muy importante y esperaba que su viaje, un poco tardío, no fuera demasiado tarde para las dos personas cuyos corazones estaban a punto de unirse. Espera un minuto, Guayo, aunque ya no soy la heredera al trono, ahora estoy cumpliendo la promesa que hice, que seré yo quien cruce la barrera para llegar hacia ti. Está nevando. La dueña del rostro claro miró por la ventana en un día cualquiera, en el que el frío cortante de Madeline le hace sentir a ella, ya acostumbrada al paisaje lejano, el cambio de ambiente. Pero hoy puede considerarse un día especial, ya que es muy diferente a los demás. Los copos de nieve caen del cielo y se dispersan en el aire helado. Cuando vuelve a abrir la mano, los hermosos copos han desaparecido, como el amor que se ha ido. Normalmente, cuando alguien se decepciona en el amor, siente un profundo dolor, pero se refleja esto en la sensación de escuchar voces imaginarias y crear ilusiones. Esto es lo que siente Guayo ahora, alguien muy querida a quien todavía no puede dejar atrás. Cuando se da cuenta, se da la vuelta y de repente se encuentra frente a la persona a la distancia del brazo, quizás incluso más que antes, cuando la princesa dio un paso más cerca. La primera nevada de Madeline es tan hermosa como imaginabas, Guayo. Princesa, no sé cómo lograste llegar hasta aquí. Vine a verte. ¿Cómo sabía la princesa que estaba aquí? Simplemente seguí mi corazón. Esta fue la primera vez que la princesa pronunció estas palabras como una persona común y corriente, sin la carga del título de princesa. Sintió la libertad de expresar sus sentimientos sin preocuparse por ocultar lo que pensaba, ya que ya no necesitaba llevar el título de heredera. Luego prometió enmendar los errores que cometió y disculparse con Guayo por causarle tanto dolor. Además, ¿puedes dejar de tratarme como una princesa? Pero eres una princesa, dijo. Yo solía ser una princesa, pero ahora ya no lo soy. No entiendo cómo es que realmente estás aquí. Mi padre me castigó y me despojó de mi título. ¿Qué sucedió? A pesar de su decepción amorosa, la preocupación de Guayo por la princesa no disminuyó en lo más mínimo. Desde el primer día hasta hoy su preocupación solo aumentó, y aunque tuviera que sufrir aún más, permanecería firme por su amor a la princesa, siempre dispuesta a protegerla. He cometido una grave ofensa contra la realeza. La ceremonia de coronación fue cancelada, por lo que me prohíben entrar en palacio. Pero, ¿qué hizo la princesa que fue tan grave? Solo hay dos motivos para que alguien sea destituido. El primero es un grave error. El segundo es casarse con un plebeyo. Si me conoces bien, sabes que nunca haría el primero.
Eso significa que podemos hablar en casa. Es cierto, el frío que hace afuera es insoportable. Pronto creo que me convertiré en nieve también. La princesa azul puede cubrirse con la capa, no hará mucho calor. Pero Guayo se sorprendió. La princesa extrañó a Pac Pac. Si Azul tiene sueño, será mejor que duerma. Podemos continuar mañana. Azul todavía tiene muchas historias que contarle a Guayo. A partir de ahora, Guayo se quedará aquí todos los días para escuchar a Azul. Guayo habló con una voz llena de felicidad luego del milagroso evento que sucedió en su vida, cuando la noble princesa decidió contarle al rey la verdad sobre ambas y renunció a su alto estatus para quedarse a su lado, como había prometido, sin dudarlo. Finalmente pudieron estar juntas nuevamente. Todo el sufrimiento que habían padecido durante más de un mes había terminado. Guayo, ¿por qué lloras? Azul no contó ninguna historia triste. Guayo no llora de tristeza, es que el corazón está tan lleno y es de felicidad. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.